RCR, la red que comunica y une al Perú. Se ha iniciado ya la 10ª semana de inclusión social. Vamos a dar la bienvenida para dialogar sobre este importante tema con el señor Federico Arnillas, presidente de la Mesa Nacional de la Lucha contra la Pobreza. Señora Arnillas, muchas gracias, muy buenos días por este contacto. ¿Qué tal, Lizardo? Un gusto estar con usted y a través suyo con todo el país, no solamente con Lima, sino con todas las regiones. Muchas gracias, doctor. Bien, si bien es cierto, hay un consenso sobre la necesidad pues de avanzar hacia sociedades más inclusivas, solidarias, cohesionadas, haciendo un llamado a asegurar que nadie se quede atrás en esta senda de desarrollo, doctor Arnillas, ¿cómo estamos avanzando en lo que es la inclusión social a propósito de este inicio de la Semana de Inclusión Social en nuestro país? Mire, creo que la pandemia ha revelado las fragilidades que tenemos como Estado y como sociedad, y creo que la conciencia de ello es muy, muy importante, ¿no? Es muy importante porque de lo que estamos hablando es de un problema estructural, de larga data, profundo. Y los esfuerzos que se están haciendo, no solamente los actuales, sino los que se han venido haciendo de atrás, y el MIDIS es un espacio, ¿no?, que ya tiene 10 años, o sea, hay este esfuerzo de construir herramientas, de mecanismos de política pública que contribuyan a la inclusión. Y yo le diría que el impacto de la pandemia en ese terreno ha sido muy duro, ¿no? Que creo que felizmente estamos siendo de un lado conscientes de ese problema y del otro lado buscando construir caminos para superar no solamente la emergencia, y el hambre, por ejemplo, es un tema de la emergencia, sino también los temas más estructurales que están detrás, ¿no? Ahora, ahí estamos en ese desafío. Así es, y como usted dice, pues, la pandemia, ¿no?, ha golpeado mucho a todo el mundo. En nuestro país los efectos de la pandemia no han sido iguales para todos, ¿no? Han tenido mayor impacto en los vulnerables, en los niños y niñas. En ese sentido, hay que reforzar un poco más, diría, en lo que respecta a este sector etario, doctor. Totalmente de acuerdo, pero hay un aspecto que sí nos ha golpeado a todos, y es el que tiene que ver con la cohesión social, y de ahí la importancia de recuperar el concepto de inclusión, ¿no? La cohesión social, la inclusión social son dos caras, ¿no?, de una misma lógica, ¿no? Una sociedad inclusiva es una sociedad cohesionada que integra a sus integrantes, ¿no? Y uno de los temas o de los impactos, lo que estamos llamando problemas de salud mental en el terreno individual, en el terreno colectivo es la pérdida de cohesión social, ¿no? Y allí está un poco la pelea clave que tenemos que llevar adelante, ¿no? Es recuperar los elementos de solidaridad, de integración, que justamente en el contexto de la pandemia, la manera de cuidarnos fue tomar distancia, pero entonces nos hemos quedado con la distancia y no con el propósito de la misma, que era, ¿no?, cuidarnos. Hay que recuperar la idea de que tenemos que cuidarnos, y cuidarnos es una manera de ser solidarios, de ser inclusivos, de integrarnos, ¿no? Entonces, ese es el reto, yo le diría, emocional, mental, en el sentido psicológico, ¿no?, pero también político, porque el escenario del país está marcado, ¿no?, por este escenario de tensiones y de conflictos que son anteriores a la pandemia. Mucha polarización, ¿no, doctor? Mire, es un dato bien significativo. Cuando uno ve la evolución de la pobreza, nosotros usamos tres indicadores agregados de pobreza, ¿no?, que son el de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que es el de uso más antiguo porque se trabajaba ya con los censos, el de pobreza monetaria, que es de la que normalmente hablamos en los últimos años, ¿no?,
miramos esa pobreza en particular, y una medición más nueva que se llama déficit calórico, que en el fondo lo que mide es si cada hogar está cubriendo los requerimientos proteico-calóricos, ¿no?, de sus miembros adecuadamente, ¿no? Y estos tres indicadores en la serie que viene desde el año 2004 para acá, que hay información comparable, lo que nos dice es que avanzamos, ¿no?, en pasar de valores negativos a menos negativos, ¿no? Entonces redujimos la pobreza monetaria, se redujo la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, se redujo el déficit calórico, pero del 2016 para acá entramos primero en lo que se llama una meseta, o sea, ya no se movía, ¿no?, de manera significativa estos indicadores, ¿no?, no seguían bajando, ¿no? Tuvimos además el impacto del fenómeno del niño costero y encima de eso la pandemia, y entonces todos esos indicadores han vuelto a subir, no al nivel del 2004, pero han subido. Y el tema clave es que cuando uno mira cómo afectan estos indicadores a nuestra población, y uno lo que encuentra es que 1 de cada 2 personas en nuestro país sufre al menos, ¿no?, del impacto de uno de estos tres indicadores, o pobreza monetaria, o necesidades básicas insatisfechas. Necesidades básicas insatisfechas es agua potable, por ejemplo, ¿no? O el vivir en hacinamiento, y hemos visto lo que significó eso en el contexto del COVID, ¿no? Y bueno, el tema del déficit calórico lo estamos sufriendo, ¿no?, con la coyuntura actual de alza de precios, en un contexto internacional que es un factor importante en eso, ¿no? Así es. Y doctor Arnías, ¿hay una agenda de trabajo, alguna meta para que estas acciones puedan avanzar en el desarrollo social inclusivo y de promoción de la igualdad? ¿Se ha trazado, por ejemplo, en esta reunión de la 10ª semana de inclusión social, se da avances, proyectos? Yo le diría que los temas priorizados están en el centro de la problemática, ¿no? El problema del hambre es un problema sustantivo en el país. La seguridad alimentaria sigue estando en riesgo, y el visibilizarlo, el ponerlo al frente como uno de los temas centrales de la Semana de la Inclusión nos parece muy importante. Y de la mano, ¿no?, con el tema del hambre, de la seguridad alimentaria, dicho sea de paso, está el tema de la seguridad hídrica, ¿no? Porque ese es un factor clave, ¿no? Y los pronósticos no necesariamente son muy halagüeños, ¿no?, en términos de que el clima no necesariamente nos va a ayudar, pero esperamos equivocarnos, ¿no? Pero ahí tenemos un desafío muy importante. Y usted sabe, ¿no?, el viejo dicho decía: en barriga llena, corazón contento. O sea, lo que en el fondo está detrás de ese dicho es que una población que logra superar, ¿no?, la inseguridad alimentaria, ¿no?, está en mejor actitud física y emocional, ¿no?, para seguir mejorando. Entonces, allí ese tema me parece central. Se está ampliando la cobertura de algunos programas, ¿no?, justamente reconociendo estos impactos negativos que ha tenido la pandemia. Y creo que es posible destacar una continuidad en la orientación, en el modelo de gestión que tiene el ministerio, que me parece que es muy importante. ¿Se está trabajando en ese sentido bien, doctor, en lo que son los programas sociales? El punto al que quería marcar es que se está trabajando con un sentido de inclusión y no con un cálculo político, en el sentido negativo del cálculo político, del clientelismo político, ¿no? Yo diría que el ministerio muestra, digamos, en términos de estos 10 años, una continuidad que nos parece valiosa, una continuidad de equipos técnicos que nos parece valioso, ¿no?, una preocupación por mejorar sus procesos
que también nos parece valioso, ¿no? Creo que esos elementos se expresan en la presencia, en la sesión inaugural, no solamente de diversos ministerios, sino también de diversos sectores de la cooperación internacional, de las embajadas incluso, o sea, no necesariamente cooperantes, pero con presencia en el país, ¿no? Y creo que esos elementos son muy, muy importantes, ¿no? Así es, y hay que resaltar también, bueno, lo dicho ayer, escuchábamos a la ministra del MIDES, a la señora Dina Boluarte, precisar que el gobierno del presidente Pedro Castillo ha asignado para el 2023 un presupuesto 10% mayor al que históricamente recibía el MIDES. Esa es una buena noticia. Sí, por supuesto, y es especialmente buena en un contexto donde en otros sectores sí se están viendo disminuciones presupuestales, ¿no? Uh-huh. Hay un tema que no compete propiamente al MIDI, sino más bien al MINSA, es la necesidad de recuperar un nivel de financiamiento en materia de vacunas, porque hay una disminución en los niveles de financiamiento. Y fíjese que estamos en un contexto internacional donde el tema no está resuelto, ¿no? Y no solamente estoy hablando de la vacuna del COVID, sino que justamente una de las debilidades que nos ha dejado el COVID es que tenemos un sector mayor de nuestra población que no están con las vacunas que debería tener, ¿no? Y en especial los dos grupos de mayor riesgo son los niños y adolescentes, las y los adolescentes y las personas adultas mayores, ¿no? Que son los sectores en los cuales vacunas como la de la influenza son importantes, ¿no? La del virus del papiloma humano, que evita el cáncer en las niñas, pero que evita también y debería evitar el tema de que el transmisor son los varones. Uh-huh. Entonces hay que vacunar a niñas y niños en la entrada a la adolescencia, justamente para evitar enfermedades que hoy día, con estos 2 años prácticamente con los servicios de vacunación no COVID en la práctica inoperativos, están allí. Está la vacuna de la TBC, del sarampión, ¿no? Para que veamos los riesgos. Y claro, la memoria es frágil, pero las epidemias y las pandemias que hemos tenido están allí y han dejado huella, ¿no? Y la consigna doctor, es que como lo ha anunciado el presidente, esperamos que sea así, que el Perú pues sea también productor de vacunas, no solo del COVID, sino para otras enfermedades, ¿no? Porque actualmente el Perú no produce ninguna vacuna ni suero, y eso ha sido un retroceso en los últimos años. Bien, doctor, muchas gracias. Y coincido con su preocupación, y hay que desarrollar una tecnología que además nos permita anticipar la próxima pandemia, porque si esta vino de un lado del planeta, la próxima puede surgir en América del Sur. Recordemos que hay una presión sobre la selva amazónica, que lo que está haciendo, ¿no?, es aumentando el riesgo de que tengamos virus que salten, ¿no?, de otras especies a la especie humana, ¿no? Y ahí sí nos vamos a ver en mayor problema. Así es, doctor, muchas gracias, y a seguir trabajando, pues, porque la pobreza y la desigualdad siguen siendo, lamentablemente, problemas estructurales, no solo en nuestro país, sino en nuestra región. Muy amable, doctor Federico Arnías, por este contacto. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, Lizardo. Un abrazo. Hemos estado con el doctor Federico Arnías, presidente de la Mesa Nacional de la Lucha contra la Pobreza. A propósito de este tema, ya ayer se ha iniciado la 10ª semana de inclusión social en nuestro RCR, la red que comunica y une al Perú.